Bienvenidos al resumen de noticias de Canal Informativo. La semana pasada no quisimos dejar pasar el tema de Plaza Arts, a pesar de que la información era escasa. ¿Qué pasó? En resumen, hubo una balacera el día miércoles. Al principio, la Procuraduría General de la Justicia de la Ciudad de México lo tomó como un crimen pasional. Incluso en redes sociales y en diferentes medios de comunicación se agarró un poco de broma o de crítica esta primera comunicación de un crimen pasional que incluso mencionamos en nuestro resumen de noticias. ¿Por qué se trató el tema como crimen pasional? Básicamente porque al momento de detener a la mujer que asesinó al implicado, ella declaró que lo había hecho por una cuestión de celos, por una cuestión de una infidelidad que le había cachado al parecer en redes sociales. Ese fue su pretexto. Al estar las cosas tan al rojo vivo, por eso se hizo esa declaración por parte de ella y por eso la Procuraduría salió a dar ese comunicado en el momento. Obviamente, y también lo dijimos en el resumen de noticias de la semana pasada, era un poco inverosímil la versión. ¿Por qué? Por el modo en el que fue dada la balacera. La mujer al parecer tenía un plan muy detallado, que era el hecho de irse cambiando la ropa y quitarse la peluca. Iba con diferentes cómplices, varios de ellos alcanzaron a huir. Y lo más importante, se encontraron en el lugar indicios de 44 disparos. Es decir que para un crimen pasional tantos disparos parecerían excesivos. O sea, la mujer lo quería bien muerto. Además, el cómplice de esta mujer traía un arma larga. Aunque claro, desde mi punto de vista no es tan increíble la idea del crimen pasional, digo. El barrio está pesado en México y ya saben que cuando te metes con la familia, te metes con la familia completa. Y no se olviden que la mujer era de barrio pesado. Pero bueno, también algo que llamó la atención fue que el implicado resultó tener nexos con crimen organizado tanto de nuestro país como de su país natal, Israel. El implicado, de nombre, y perdón que lo lea pero es un tanto complicado, Benjamin Yeshurun Sutshi, había estado viviendo en nuestro país durante el periodo del 2001 durante el periodo de 2001-2005, o al menos esos son los datos que se arrojan en medios oficiales. Durante este periodo tuvo nexos con el crimen organizado en nuestro país, pero también al parecer, como ya dije, en su país natal, Israel. Tanto así que Interpol había dictado una ficha de captura hacia este hombre. En el 2005 fue detenido y extraditado a su país de origen, donde cumplió una sentencia. Pero como el negocio está jugoso en nuestro país, pues se regresó y volvió a tener nexos con el crimen organizado, particularmente al parecer con el cartel de los Beltrán Leiva, con quienes se implicó en casos de secuestro, narcotráfico y algunos movimientos ilícitos en casinos. Por lo tanto, y de una forma más evidente, al parecer el crimen está más bien relacionado en ese aspecto. En el aspecto que tiene que ver con el crimen organizado. Todavía no se sabe a ciencia cierta quién fue el que mandó a perpetuar el crimen. Si fue alguien del cártel de los Beltrán Leiva, si fue alguien de algún otro cártel enemigo mexicano, o si incluso están involucrados miembros del crimen organizado de otros países. Al parecer, esta película todavía no acaba, porque todavía quedan muchos huecos por resolver y esperamos que, como buena película policíaca, se nos resuelvan todas estas dudas. En Canal Informativo los mantendremos bien informados sobre lo que llegue a pasar con este asunto. El pasado viernes hubo una manifestación en Jalisco. Esto se debió a la alza de los precios en el transporte público, que pasó de 7 pesos a 9.50. Esto a pesar de que el gobernador Alfaro había dicho que eso no iba a suceder y que los precios del transporte público se iban a mantener estables. A modo de protesta, unos manifestantes intentaron saltarse los torniquetes. Los policías los detuvieron y de una forma violenta los sacaron del lugar. En las fotografías y en los videos difundidos en redes sociales se pueden ver cómo estos manifestantes fueron golpeados. Esto despertó la ira de las redes sociales porque la manifestación había sido con tintes
límites pacíficos. E incluso en los videos se puede ver que los manifestantes que saltaron los torniquetes en ningún momento hicieron algún acto violento o agresivo, tanto para el inmobiliario como para los policías que los detuvieron. Si a lo más hubo uno que otro jalón con la intención de intentar evitar la detención misma. Sin embargo, en redes sociales, Alfaro salió a decir que los manifestantes habían actuado de forma violenta y que habían estado grafiteando diferentes puntos de la ciudad. Sin embargo, como muchas veces ocurre en este tipo de manifestaciones, no se aclara si quienes habían estado actuando de forma violenta y maltratando el inmobiliario habían sido los mismos manifestantes que fueron detenidos. Incluso el mismo Alfaro usó de pretexto que los manifestantes que fueron golpeados habían saltado los torniquetes con la intención de dañarlos. Sin embargo, en los mismos videos se puede ver que esto no es así, que simplemente se saltaron los torniquetes y que fueron golpeados por elementos de seguridad. Las redes sociales pidieron la renuncia de Alfaro y presionaron para que se tomaran cartas en el asunto. Al parecer la presión dio resultados y los manifestantes ya fueron liberados. Sin embargo, no hay indicios de que evidentemente Alfaro vaya a renunciar o de que vaya a echar para atrás su propuesta de subir el transporte público. Ahora vamos con notas rápidas de lo bueno y lo malo de la Cuarta Transformación. La Semarnat da luz verde para la construcción del aeropuerto en Santa Lucía. Según un reporte que emitió el pasado lunes, el aeropuerto es viable en su construcción en este lugar. Ya nada más falta que se resuelvan todos estos aspectos de los amparos y diferentes asuntos legales que han impedido la construcción del mismo. El gobierno de México donó un rancho al gobierno de Naucalpan para que se construyera una universidad pública. El rancho es conocido como el de los Tres García y fue de estos bienes inmuebles que no se lograron subastar en el pasado acontecimiento de subastas ocurrido en Los Pinos. La idea fundamental es transformar este rancho en una universidad pública. Veamos si se lleva a cabo dicha promesa. La Comisión Federal de Electricidad reporta una ganancia de 130 millones de pesos durante el segundo trimestre de lo que va de este año. Los reportes dicen que hubo un menor costo en las ventas de la CFE. Esto dio una consecuencia a mayores ventas, lo cual dio números positivos para el cierre de este segundo trimestre. Se logra recaudar 10 millones de pesos durante la subasta que ocurrió en Los Pinos de joyas decomisadas al crimen organizado. Entre los elementos subastados se encuentran relojes, collares, joyas de diversos tipos y una pluma hermosa de oro blanco que fueron llevadas a la subasta en Los Pinos. Como subastas anteriores, todo indica que lo recaudado en esta será enviado a las comunidades más pobres del país. El día de mañana, viernes, empiezan formalmente las construcciones en la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Se tiene la esperanza de que esta esté terminada a mediados del año 2022. Vamos a ver cómo resulta esta tan controversial refinería y que sigue abriendo al debate tanto con elementos de impacto ambiental como si será viable o no será viable la construcción de la misma en el tiempo que se está estableciendo, como si es positivo o no para el país, e incluso ha dado una polémica más, que es la de la ley Garrote, que en unos momentos platicaremos. Por otra parte, el día martes sorprendieron las imágenes de la Guardia Nacional en el metro de la Ciudad de México. En teoría, la Guardia Nacional y su presencia en el metro es para reforzar la seguridad en la capital. De hecho, solo estuvieron en algunas líneas de la ciudad. Los elementos de la Guardia Nacional estuvieron en algunas estaciones de las líneas 1, 5, 8A y B, haciendo operativos de revisión de mochilas y de vigilancia en la zona. Esto abrió el debate en las redes sociales, ya que el operativo de la Guardia Nacional al parecer viola el artículo 16 de la Constitución.
que en resumen dice que uno no puede ser molestado en su libre tránsito al menos de que exista alguna orden o una sospecha de que tú estés involucrado en algún delito, ya sea de robo, de portación de armas, de drogas, etc. Y aún así, estos elementos de la Guardia Nacional necesitarían algún tipo de orden para poder catearte. Aunque en teoría las revisiones son ilegales y arbitrarias y tú te puedes negar a las mismas, resulta un poco difícil que tú como ciudadano te pongas al tú por tú con alguien que trae un arma larga y uniforme militar, ¿cierto? Por lo pronto, al parecer, lo que se había temido tanto en otros sexenios, al fin sucedió. Y es que estos elementos de seguridad especializada tocaran la capital. Una zona que hasta el momento había evitado tanto al ejército como niveles de inseguridad tan altos como en otras regiones del país. Veamos si estas medidas de seguridad surten efecto. Por lo pronto, según informes del gobierno de la Ciudad de México, el patrullaje de la Guardia Nacional no será diario, sino que será esporádico y evidentemente un tanto sorpresivo para no alertar a los delincuentes. Y después de tantas críticas y de tanta especulación, el día de ayer miércoles se anunció un incremento del Producto Interno Bruto en nuestro país, un incremento del 0.1%, que a pesar de no ser mucho, todo indica que esto es positivo ya que no entramos en una recesión. ¿Qué significa que el Producto Interno Bruto suba? Básicamente, el Producto Interno Bruto es un indicativo de cuánto se está consumiendo al interior de nuestro país. Un mayor consumo es positivo para nosotros, ya que incrementa tanto los ingresos económicos como una posible inversión tanto nacional como extranjera, lo cual hace que la economía se desarrolle. Esto fue celebrado por el presidente. Sin embargo, muchos críticos han dicho que no es una cuestión de celebrar, ya que tampoco el 0.1% es algo realmente positivo. Es un crecimiento muy bajo, incluso si lo comparan con el crecimiento de otros gobiernos. Sin embargo, también es cierto, y esto es en lo que mayor medida celebró el presidente, es que muchas calificadoras que veían un escenario negativo en nuestro país se equivocaron. Y esto da un poco de confianza al momento de escuchar declaraciones como que nuestra economía va a mejorar a lo largo de lo que siga del año. Veamos qué sucede, ya que el secretario de Hacienda, en una entrevista posterior al anuncio del incremento del Producto Interno Bruto, dijo que nuestra economía a partir de ahora va a tener una tendencia positiva. Por otra parte, en Tabasco se aprobó la polémica Ley Garrote. Esta ley promueve que se le den de entre 10 a 20 años de cárcel a aquellas personas que en su protesta bloqueen carreteras o vías de acceso público. La protesta fue aprobada por el morenista Adán Augusto López, que es el gobernador de la entidad. Causó polémica ya que la ley está atentando contra la libertad de expresión e intenta regular las marchas o las manifestaciones. Este tipo de leyes ya se han visto en gobiernos anteriores, tanto priistas como panistas, y muchas veces la sociedad y la crítica las han echado para atrás, ya que es muy difícil regular las manifestaciones, que en teoría deberían ser espontáneas y libres para quien intenta expresar su descontento contra ciertas administraciones. Lo que más sorprendió de esto fue que se le preguntó al presidente. Y a diferencia de otras ocasiones donde prefiere guardar silencio con temas polémicos, esta vez habló y tal vez hubiera sido mejor que guardara silencio, porque desató una polémica aún más grande. Esto se debe a que al parecer el actual presidente está de acuerdo con que se establezca esta ley Garrote. Según sus propias declaraciones, esto se debe a que se han utilizado este tipo de manifestaciones de forma de extorsión o apoyando a la corrupción. La decepción, la traición, amigo. Alguien como Andrés Manuel López Obrador, que estuvo años y años manifestándose de esta forma. Evidentemente se recordaron acontecimientos como las protestas que protagonizó el mandatario en su natal Tabasco
como las protestas que protagonizó aquí en la Ciudad de México, entre las que están el famoso plantón de Reforma. E incluso protestas como las del CENTE, que han estado bloqueando carreteras o vías de acceso público, fueron apoyadas hasta cierto punto por el presidente, o cuando no fueron apoyadas fueron al menos toleradas. Esto da más polémica, ya que la presidenta del partido Morena salió a decir que la ley fue establecida para que no existieran obstrucciones en contra de la construcción de la refinería de Dos Bocas. Y es que sí, es necesario decirlo. Un presidente que llegó a donde llegó gracias a la mayor medida a manifestaciones, bloqueos y un sinfín de protestas de este estilo, al parecer ahora se está pronunciando en contra de ellas, a pesar de que prometió que iba a existir una libre manifestación en nuestro país durante su mandato. Y para cerrar nuestro resumen de noticias, voy a dar los resultados de las encuestas de la semana pasada y de esta semana. La semana pasada les preguntamos a ustedes: ¿ustedes creen que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe investigar a Enrique Peña Nieto por todos los actos de corrupción de los que ha sido señalado? Recordemos que ya van varios exfuncionarios que han trabajado con él, como son Duarte, como son Lozoya, ahora Rosario Robles, que estamos esperando a que se haga más, que salga más información con respecto a si se va a capturar o no para dar una noticia completa. En fin, muchos de sus colaboradores están siendo investigados en estos momentos y lo han señalado directamente a él. Bueno, pues el 89% de ustedes dice que sí debe ser investigado y el 11% dice que no debe ser investigado. Entonces, al parecer, es la mayoría la que está buscando, al menos en nuestro portal de noticias, una investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. Veamos si el presidente actual cumple su promesa de llevar a consulta popular esta idea que al parecer va a ganar la petición de la ciudadanía de que se investigue no solo a Peña, sino a todos los expresidentes que hemos tenido. Nuestra encuesta de esta semana estableció si ustedes creen que el presidente López Obrador hace bien en responder la crítica que le hace la prensa. Ya saben que es muy polémico este acto de que López Obrador no solo responde, sino que muchas veces incluso hasta critica a sus retractores. Bueno, pues los resultados indican que el 86% de ustedes dicen que sí, que está bien que el presidente responda a la prensa. El resto está en contra, pero entonces, al parecer, es de voto popular que el presidente tiene el derecho a responder a todas estas críticas que se le hacen. Por lo pronto, eso es todo de mi parte. Les recuerdo que tenemos Facebook, Twitter e Instagram, Canal Informativo MX, para que nos sigan. También los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a ver todo el contenido que tenemos para ofrecerles. Hay resumen de noticias semanal, una opinión con los temas más importantes de la nación, también la hacemos de forma semanal, y en nuestro portal de Facebook estamos interactuando constantemente con nuestras audiencias. Dejamos encuestas, aceptamos sus comentarios e incluso solicitamos a su opinión los temas que vamos a estar tratando en los debates de la semana. También tenemos resúmenes y opiniones de películas y de los próximos estrenos para que ustedes estén en todo el momento informados. Por lo pronto es todo de mi parte. Yo soy Alejandro Rodríguez y muchas gracias por acompañarnos.